El millonario estaba a punto de entrar al elevador cuando un niño apareció de la nada, bloqueando su camino. Con los ojos bien abiertos, dijo solo una cosa: «No entres, es una trampa». Y lo que sucedió después, nadie allí podría olvidar. Valentín Sánchez era la personificación del éxito en Manhattan. A los 52 años, tenía lo que muchos consideraban una vida envidiable. Una carrera consolidada en el mundo de los negocios, un departamento lujoso que se alzaba sobre la ciudad como un trono moderno, y Andrea, su hermosa y carismática esposa, siempre a su lado en eventos importantes. Sin embargo, mientras cruzaba el vestíbulo del edificio aquella noche, ajustándose la corbata de seda azul marino, había una sombra discreta en sus ojos, un vacío que ni el brillo de la riqueza podía llenar. Sus pasos resonaban sobre el mármol del lobby mientras Valentín saludaba a Dionisio, el portero. «Buenas noches, señor Sánchez», saludó Dionisio con una sonrisa amable. «Buenas noches», respondió Valentín casi de forma automática. Dudó por un instante. «¿Andrea pasó por aquí hoy?» Sí, señor, salió hace aproximadamente una hora. Estaba elegante, como siempre». Valentín solo asintió, pero una ligera tensión cruzó su expresión. Sabía que últimamente Andrea había estado distante. El ascenso en el elevador era una rutina casi mecánica, pero esa noche pareció más largo. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de los cables metálicos en funcionamiento. Valentín se recargó en la pared espejada y suspiró. Su mente divagaba hacia los desafíos en la oficina. Su socio, Abel, había estado insistiendo en cambios radicales en la empresa. Siempre queriendo correr riesgos, pensó Valentín. Abel era visionario, ambicioso, pero a veces sus ideas provocaban una tensión incómoda. Aún así, era el tipo de aliado que Valentín prefería mantener cerca, tanto por amistad como por estrategia. El departamento lo recibió con un silencio frío, casi clínico. Valentín cruzó la sala decorada con muebles minimalistas y obras de arte abstractas. Se quitó el saco, lo lanzó sobre el sillón y miró hacia el horizonte. La vista era espectacular, pero apenas la notaba. Andrea debería haber regresado a esa hora, pero su ausencia se había vuelto constante en los últimos tiempos. Tomó el teléfono y marcó el número de su esposa. «Hola, Andrea, ya estoy en casa. ¿Vas a tardar mucho?» Su voz era tranquila, pero tenía un matiz de preocupación. El mensaje fue enviado sin respuesta, y Valentín caminó hacia la cocina, donde un vaso de whisky lo esperaba como una vieja compañía. Recordó a Abel una vez más. Su socio era del tipo que disfrutaba de almuerzos extravagantes y reuniones tensas. A pesar de sus diferencias, habían construido un imperio juntos. ¿Será que Abel tiene razón sobre arriesgar más?, se preguntó Valentín, dando un sorbo y sintiendo el calor del alcohol disipar por un momento sus pensamientos inquietos. Sentado en el sofá, miró una foto sobre la mesa. Él y Andrea sonriendo en un evento de la empresa. Era un recuerdo de días más ligeros, más simples. Últimamente, la distancia entre ellos parecía crecer. ¿Sería solo el estrés del trabajo o algo más? Valentín sacudió la cabeza intentando alejar la nube de dudas, pero éstas permanecían como una tormenta silenciosa al acecho. El amanecer en Manhattan parecía prometer un día común para Valentín Sánchez, pero no podía ignorar la sensación incómoda que lo acompañaba desde la noche anterior. Después de una breve caminata por las calles concurridas, regresó a su edificio, inmerso en pensamientos sobre el trabajo y los desafíos con Abel, su socio. La distancia creciente entre él y Andrea también pesaba en su mente. La rutina de Valentín, siempre tan predecible, estaba a punto de ser sacudida. Cuando pasó por el vestíbulo, algo llamó su atención. Un niño, pequeño y desaliñado, estaba sentado cerca de la entrada, con la mirada fija en la puerta, como si estuviera esperando algo. La ropa sucia y el cabello despeinado contrastaban con el lujo que lo rodeaba. Dionisio, el portero, parecía incómodo,
pero evitaba echar al niño. Valentín frunció el ceño. «Dionisio, ¿qué está pasando?», preguntó con sequedad. «Este niño apareció muy temprano, señor. Dijo que necesitaba hablar con usted, pero no explicó el motivo. Creí mejor dejarlo esperar ahí, pero no ha causado problemas, al menos hasta ahora». Valentín suspiró, irritado. «Yo me encargo». Caminó hacia el niño, con los pasos resonando sobre el mármol brillante, y se detuvo frente a él imponente. «¿Querías hablar conmigo? Adelante, pero sé rápido». El niño levantó la mirada para enfrentarlo. Había algo en esos ojos, una seriedad poco común para alguien tan joven. «Señor, sé que no va a creerme, pero es importante. Su esposa, ella está involucrada en algo peligroso, algo que puede hacerle daño a usted». Valentín arqueó las cejas, la incredulidad mezclada con una leve punzada de preocupación. «¿Qué dijiste?», preguntó con la voz baja pero firme. «La escuché hablando con un hombre anoche. Parecía alguien que trabaja aquí, un técnico, tal vez. Estaban planeando algo con el elevador, algo que parecía ser para hacerle daño a usted». Valentín sintió el impacto de las palabras del niño como un golpe en el estómago. Cruzó los brazos intentando mantener la compostura. «¿Y por qué debería creerte? ¿Cómo sabe un niño como tú algo así?». Pedro levantó el mentón, decidido. «Porque lo escuché con mis propios oídos. No sé quién es el hombre, pero hablaba de manipular los cables del elevador. Ella lo llamó técnico. Él dijo que podía hacer que pareciera un accidente, y ella estuvo de acuerdo». El corazón de Valentín se aceleró, pero mantuvo el tono controlado. «¿Cómo sabes que era mi esposa?». Pedro dudó un instante antes de responder con honestidad. «La vi salir del edificio antes. Sé que vive aquí y que usted es la única persona a la que ella podría querer hacerle daño». Valentín se acercó un poco más con la mirada fija en el niño. «Si esto es algún tipo de truco». «No es un truco», interrumpió Pedro, con la voz firme y elevada. «No quiero nada a cambio. Solo le estoy avisando porque pensé que debía saberlo. Si no me cree, puede esperar y descubrirlo de la peor manera». El silencio entre los dos era pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Valentín observó al niño por un momento más, luego sacó el teléfono del bolsillo. «Dionisio, llame a la policía, ahora». «¿La policía? ¿Todo está bien, señor?», respondió el portero, confundido. «No, no lo está, y voy a averiguar exactamente por qué». Pedro dio un paso atrás, pero no intentó huir. Valentín lo miró una vez más, tratando de descifrar cuánto sabía realmente aquel niño. Todo parecía una locura, pero en el fondo había algo inquietantemente creíble en sus palabras. La mente de Valentín giraba entre posibilidades, dudas y una creciente sensación de traición que se negaba a aceptar por completo. Mientras esperaban la llegada de la policía, Valentín no podía apartar la mirada del niño. Pedro estaba ahí de pie, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el suelo, como si cargara un peso demasiado grande para su edad. La noche anterior ya parecía un recuerdo lejano de la vida tranquila que creía tener. Ahora todo estaba al borde del colapso, y sabía que no podía ignorar aquella historia. Las sirenas rompieron el silencio de la calle mientras las patrullas de la policía se detenían frente al edificio. Valentín estaba de pie en el vestíbulo, con el rostro serio y la postura tensa. A su lado, el niño observaba a los policías entrar con pasos firmes, cada movimiento cargado de propósito. La tensión en el aire era casi palpable. La autoridad de los uniformes y el brillo metálico de las placas parecían transformar aquel entorno lujoso en una escena de investigación llena de incertidumbre. El líder del equipo, un hombre de expresión severa y gestos calculados, se acercó a Valentín. «Recibimos su llamada. ¿Puede explicarnos qué está pasando?», preguntó de manera directa, con una voz que cortaba el aire con precisión. Valentín señaló el elevador al fondo, con un tono controlado pero cargado de gravedad. «Sospechamos de un sabotaje en el elevador.
Este niño, dijo señalando al menor a su lado, escuchó algo que sugiere un intento de atentado contra mi vida. El policía levantó una ceja, pero no mostró sorpresa. Simplemente hizo una seña al equipo técnico que esperaba con sus herramientas. Vamos a revisarlo de inmediato. Los peritos comenzaron a desmontar el panel del elevador con movimientos rápidos y meticulosos. Las herramientas brillaban bajo la luz artificial del vestíbulo, mientras el sonido de los tornillos, al ser retirados, resonaba en el espacio silencioso. Valentín observaba cada movimiento con el corazón acelerado, mientras el niño permanecía a su lado, atento, con los hombros encogidos. Después de unos minutos de análisis, uno de los técnicos levantó la cabeza, sosteniendo una pieza dañada. Los cables fueron saboteados, anunció, con la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Fueron cortados de forma estratégica. No se rompieron por completo, pero estaban debilitados lo suficiente como para fallar en el momento preciso. Valentín dio un paso al frente, con la expresión rígida mientras intentaba comprender lo que acababa de oír. ¿Sabes tú qué significa eso exactamente?, preguntó con la voz baja pero cargada de emoción. El perito respondió con calma, pero sus palabras fueron como cuchillas. El daño fue planeado para ocurrir justo cuando el elevador llegara al piso de su departamento. Si hubiera estado en movimiento, habría caído. El impacto habría sido fatal. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Valentín. Miró al niño a su lado, que mantenía la mirada fija en el técnico, como si aquella confirmación fuera algo que ya esperaba. Valentín tragó saliva, sintiendo una oleada de emociones encontradas. Alivio por seguir con vida y terror por lo que acababa de descubrir. Se volvió hacia el niño con los ojos llenos de una gratitud silenciosa. Tú me salvaste la vida, dijo, con la voz quebrada. Nunca olvidaré lo que hiciste. El niño simplemente asintió con palabras sencillas pero llenas de madurez. Solo hice lo que tenía que hacer. El inspector, que había observado en silencio hasta ese momento, se acercó a Valentín. Su expresión era severa, pero su tono estaba contenido. Ahora necesitamos avanzar con la investigación, comenzó, y eso significa identificar a todas las personas que podrían tener participación directa. ¿Dónde está su esposa? Valentín quedó inmóvil por un instante, como si el mundo a su alrededor se hubiera congelado. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que no quería aceptar. El rostro del inspector se mantenía firme, pero había algo en sus ojos que indicaba la urgencia de la situación. Mientras la tensión se mantenía, la puerta del edificio se abrió de manera abrupta. Valentín se giró y vio a su socio entrar con pasos rápidos y una expresión visiblemente confundida. Recorrió el vestíbulo con la mirada, observando la escena que se desarrollaba. Policías, peritos y el ambiente pesado que lo dominaba todo. «Valentín, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa, mientras sus ojos recorrían los rostros presentes. Valentín respiró hondo, intentando contener el torbellino de emociones que lo invadía. «Descubrieron que el elevador fue saboteado», dijo. «El objetivo era yo». El socio parpadeó varias veces, como si procesar esas palabras requiriera más esfuerzo del esperado. Dio un paso atrás y metió la mano en el bolsillo, pero no sacó nada, solo movió los dedos con nerviosismo. «¿Sabotaje?», repitió en voz baja. «Eso es increíble. ¿Quién haría algo así?». Valentín notó algo extraño en su postura. Evitaba el contacto visual directo y sus gestos parecían menos espontáneos, más calculados. Lanzó una mirada rápida al elevador y luego al niño, pero desvió la vista casi de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó con un tono que parecía más destinado a llenar el silencio que a obtener una respuesta. «Estoy vivo, si eso es lo que quieres saber», respondió Valentín entrecerrando los ojos. Sintió un malestar creciente, algo difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. El socio intentó sonreír, pero el gesto fue débil y apresurado.
Bueno, yo estoy aquí si necesitas algo. Solo avísame. Dio un paso atrás como si estuviera a punto de irse, pero se detuvo. Esto es terrible. No sé qué decir. Valentín agradeció el apoyo de Abel y se despidieron. Abel no tenía tiempo que perder. Valentín necesitaba lidiar con la traición de Andrea y con su encarcelamiento inminente. La comisaría tenía un ambiente pesado y austero, donde cada rincón parecía cargado de historias difíciles. Valentín Sánchez estaba sentado en una fría silla de metal, con la mirada fija en la puerta de la sala donde Andrea estaba siendo interrogada. Las palabras del inspector aún resonaban en su mente. Necesitamos llevarla para investigación. No lograba conciliar a la mujer que amaba con la sospecha que ahora pesaba sobre ella. El silencio de la sala solo era interrumpido por el sonido del reloj en la pared, marcando el tiempo con crueldad. Cuando la puerta finalmente se abrió, Andrea apareció escoltada por 2 policías. Su rostro estaba pálido, pero su postura conservaba la elegancia habitual. Miró directamente a Valentín y en ese instante, algo que él nunca había visto antes apareció en sus ojos: culpa. Valentín se levantó con los músculos tensos y dio un paso hacia ella. «Por favor, dime que esto es un malentendido», dijo, con la voz baja pero cargada de dolor. Andrea suspiró, con las manos temblorosas sujetando el bolso que llevaba como si fuera un escudo. «Yo no quería que llegara a esto», comenzó con voz vacilante. «Pero necesitas escuchar mi versión». Valentín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Siguió a los policías hasta la sala de interrogatorio, donde Andrea finalmente se sentó, evitando su mirada. El inspector observaba en silencio, esperando el momento adecuado para intervenir. Sin embargo, Andrea rompió el silencio antes de que alguien pudiera hablar. «Yo planeé todo», confesó, con las palabras escapando de sus labios como una cuchilla afilada. «Yo mandé sabotear el elevador». Valentín dio un traspié hacia atrás, sintiendo una oleada de emociones chocar en su pecho. «¿Por qué?», preguntó con la voz apenas un susurro. «¿Por qué me harías esto?». Andrea levantó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. «Creí que me estabas engañando», dijo con la voz quebrada por el dolor. «Durante meses estuviste distante, frío. Contraté a un detective privado y él trajo pruebas, fotos, mensajes. No sabía qué pensar. Estaba destruida por dentro». Valentín negó con la cabeza, con la confusión apoderándose de sus pensamientos. «¿Engaño? ¿De qué estás hablando? Yo nunca...». Se detuvo, respirando hondo para encontrar las palabras correctas. «Nunca te traicioné, Andrea, ni por un segundo». La sala quedó en silencio. Andrea lo miró con incredulidad, pero había una vacilación en sus ojos. «Pero el detective, él mostró pruebas. No eran falsas. Yo las vi con mis propios ojos». Valentín se inclinó hacia adelante, con el dolor transformándose en ira. «¿Entonces confías más en unas fotos que en mí? ¿Fotos que pudieron haber sido manipuladas? En lugar de hablar conmigo, ¿decidiste matarme?». Andrea se cubrió el rostro con las manos, y los sollozos llenaron la sala. El inspector permaneció en silencio, permitiendo que la pareja enfrentara la verdad devastadora. «No quería matarte», comenzó ella, con la voz débil. «Yo solo quería que sintieras un poco del dolor que yo estaba sintiendo». Valentín se pasó las manos por el rostro, intentando procesarlo todo. Pensó en el amor que compartieron, en los años juntos, y en cómo todo se había deteriorado hasta llevarla a un acto tan extremo. La traición emocional de Andrea era tan cortante como la física que ella creía haber sufrido. El inspector finalmente intervino, con la voz firme pero sin agresividad. «Señor Sánchez, necesitamos terminar por hoy. Su esposa permanecerá bajo custodia para continuar con la investigación. Las pruebas del sabotaje son claras, pero vamos a profundizar en las motivaciones y en posibles cómplices».
Valentín permaneció inmóvil mientras Andrea era llevada lejos. No sabía si sentía rabia, tristeza o ambas cosas. Quería entender, pero cada respuesta solo traía más preguntas. El niño que lo había alertado sobre el plan tenía razón. Su vida realmente había sido salvada. Pero, ¿a qué costo? Ahora debía enfrentar una nueva realidad, en la que la persona en quien más confiaba era también quien casi lo destruye. La luz pálida del amanecer en Manhattan apenas iluminaba el departamento de Valentín, pero él ya estaba de pie, con la mirada fija en la vista de la ciudad. No había dormido ni un solo instante. Los acontecimientos de la noche anterior giraban en su mente como un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. Sin embargo, lo que más lo inquietaba no era solo la confesión de Andrea ni el sabotaje del elevador, sino la extraña actitud de su socio en la escena. Algo en la forma en que reaccionó no dejaba de rondarle la cabeza. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Valentín caminó hacia la puerta, con el corazón ligeramente acelerado. Al abrirla, se encontró con el niño que le había salvado la vida. «Pedro, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó sorprendido, pero no molesto. El niño se encogió de hombros, pero había algo en sus ojos que revelaba urgencia. «Necesitaba hablar con usted. Hay algo que no está bien». Valentín abrió un poco más la puerta y le hizo una seña para que entrara. Pedro dudó un instante, observando el ambiente lujoso del departamento, antes de cruzar el umbral. Se quedó de pie cerca de la entrada, como si temiera sentirse cómodo en un lugar tan distante de su realidad. «¿Qué es tan importante?», preguntó Valentín sentándose en un sillón, pero manteniendo la mirada fija en el niño. Pedro dio un paso al frente, con expresión seria. «Es sobre su socio», dijo, directo al punto. Valentín frunció el ceño, sintiendo una tensión inmediata en el aire. «¿Mi socio? ¿Qué pasa con él?». Pedro respiró hondo antes de continuar. Ayer, cuando apareció en el edificio, parecía que ya sabía lo que estaba pasando antes de llegar. La forma en que miró el elevador, a usted y luego a los policías, estaba nervioso, pero no como alguien sorprendido. Parecía más preocupado, como si estuviera tratando de ocultar algo. Las palabras del niño hicieron que Valentín se recargara lentamente en el sillón. Recordó las expresiones tensas, los gestos nerviosos, la manera en que su socio había evitado el contacto visual directo. En ese momento, Valentín pensó que solo era el impacto de la situación, pero ahora con las palabras de Pedro, todo parecía mucho más calculado. «Continúa», dijo Valentín, intentando mantener un tono neutral. «He estado en el vestíbulo varias veces en las últimas semanas», comenzó Pedro, con los ojos fijos en Valentín. «Lo escuché hablando por teléfono una vez, algo nervioso. No oí todo, pero dijo algo como: tiene que parecer un accidente. Nada puede volver hacia mí». En ese momento no entendí. Pensé que era sobre negocios, pero ahora... Se encogió de hombros, dejando la frase en el aire. Valentín se pasó la mano por el rostro, sintiendo que la tensión aumentaba. Él y su socio habían tenido diferencias a lo largo de los años, especialmente en las últimas semanas, con la insistencia del hombre en tomar decisiones arriesgadas en los negocios. Pero, ¿era posible que estuviera detrás de algo tan oscuro? Valentín no quería creerlo, pero las piezas comenzaban a encajar de una forma que no podía ignorar. «¿Crees que él esté involucrado en el sabotaje del elevador?», preguntó Valentín, con la voz más baja, como si probara las palabras. Pedro asintió lentamente. «No tengo pruebas, pero la forma en que actuó ayer parecía que sabía más de lo que debería. Usted dijo que apareció de la nada, y su reacción parecía más miedo a ser descubierto que preocupación por usted». Valentín guardó silencio durante un largo momento, observando al niño. Había algo en la sinceridad de Pedro que era imposible ignorar. El niño no tenía nada que ganar inventando aquello, y todo lo que había dicho hasta ahora se había comprobado como verdadero.
Si él está involucrado, comenzó Valentín hablando más para sí mismo que para el niño, entonces necesito descubrirlo. Pedro dio un pequeño paso al frente, con la determinación evidente en su expresión. «Puedo ayudar», dijo. «Sé cómo observar a las personas sin que me vean, y no confío en ese hombre». Valentín lo miró, con una mezcla de admiración y preocupación en el rostro. «Ya has hecho demasiado por mí. No quiero que te involucres aún más en esto». Pero Pedro no retrocedió. «Si él está involucrado, usted necesita saber la verdad, y yo puedo encontrar esa verdad». Valentín asintió lentamente, dándose cuenta de que no tenía muchas opciones. Si el niño tenía razón, el peligro podía ser mayor de lo que imaginaba, y si no, descubrirlo sería un riesgo que estaba dispuesto a correr. El reloj marcaba casi el mediodía cuando Valentín le entregó a Pedro una pequeña lista de lugares. Había pasado toda la mañana reviviendo la desconcertante conversación de la noche anterior. Las sospechas sobre su socio crecían como una sombra incómoda, y Valentín sabía que no podía ignorarlas. Por eso decidió confiar en el niño, que ya había demostrado una habilidad impresionante para observar lo que otros dejaban pasar. «Estos son los lugares a los que él suele ir», dijo Valentín entregándole el papel a Pedro. «La oficina, un café que frecuenta casi todos los días y, bueno, un club privado. Quiero que observes, que veas si algo parece fuera de lugar». Pedro miró la lista con seriedad y asintió lentamente. «De acuerdo», respondió, doblando el papel y guardándolo en el bolsillo. «Si él está involucrado, lo voy a descubrir». Con eso, el niño salió y se perdió entre las calles concurridas de Manhattan. Comenzó por el café, un lugar discreto con grandes ventanales y mesas distribuidas de manera que garantizaban privacidad. Pedro entró como si nada. Compró un café pequeño con el dinero que Valentín le había dado y se sentó en un rincón. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre llegara. Abel, siempre con su postura confiada y su traje impecable, entró al lugar y eligió una mesa apartada, lejos de miradas curiosas. Pedro observaba a distancia, atento a cada movimiento del hombre. El socio de Valentín parecía tranquilo, pero había algo calculado en su manera de hablar por teléfono, inclinándose ligeramente hacia adelante y gesticulando muy poco. Pedro no lograba escuchar toda la conversación, pero algunas palabras se escapaban en el ambiente silencioso. «Todavía tenemos tiempo. Él no va a descubrirlo tan pronto», decía el hombre en voz baja. «Solo sigue el plan». El niño frunció el ceño, intrigado. No sabía con certeza a qué se refería el hombre, pero el tono y las palabras indicaban algo sospechoso. Después de unos minutos, el hombre terminó la llamada y salió del café. Pedro lo siguió a distancia, hasta el club privado mencionado por Valentín. El lugar era imponente, con una fachada discreta que ocultaba el lujo de su interior. Pedro encontró la manera de entrar, mezclándose con un pequeño grupo que llegaba en ese momento. Dentro del club, Abel estaba más relajado. Se encontró con un conocido y comenzó una conversación que Pedro logró captar parcialmente mientras se escondía cerca de una columna. «Las cosas van según lo esperado», dijo Abel. «La esposa fue el primer paso. Ahora solo necesitamos mantener el control hasta que él pierda el resto». Pedro sintió que el corazón se le aceleraba. Las palabras eran vagas, pero dejaban claro que Abel estaba involucrado en algo contra Valentín. No lograba entender con precisión qué significaban el primer paso o perder el resto, pero era evidente que el hombre tenía un papel activo en todo lo que estaba ocurriendo. La duda ahora era, ¿hasta dónde llegaba todo aquello? Después del encuentro, Pedro siguió a Abel hasta la oficina, pero no consiguió obtener más información. Aún así, ya tenía lo suficiente para contárselo a Valentín. Con las frases y palabras resonando en su mente, el niño regresó al departamento del millonario. El camino estuvo marcado por una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que debía elegir bien las palabras porque lo que estaba a punto de revelar podía cambiarlo todo. Cuando Valentín abrió la puerta, notó de inmediato la seriedad en el rostro del niño. «Pasa»,
dijo, haciéndole espacio. ¿Qué descubriste? Pedro respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Lo seguí a los lugares que usted indicó, comenzó, con la voz firme pero baja. En el café estaba hablando por teléfono. No escuché todo, pero dijo algo sobre que todavía tenían tiempo y que usted no lo descubriría tan pronto. Valentín entrecerró los ojos y cruzó los brazos mientras escuchaba. Pedro continuó. Después, en el club estaba más relajado, pero dijo algo que me preocupó. Dijo que la esposa fue el primer paso y que lo siguiente era asegurarse de que usted perdiera el resto. No sé exactamente qué significa eso, pero él parecía muy seguro de sí mismo. Valentín sintió que la sangre se le helaba. Se recargó en el sillón, procesando las palabras. ¿Crees que él está detrás del sabotaje?, preguntó, intentando mantener el tono controlado. Pedro dudó antes de responder. No estoy seguro de todo, pero él está involucrado, eso es claro. Valentín se pasó la mano por el rostro, sintiendo la ira burbujear bajo la superficie. Todo apuntaba a que su socio estaba jugando en su contra, manipulando incluso a Andrea para lograr sus objetivos. Pero las palabras de Pedro también dejaban claro que aún había mucho por descubrir. La noche estaba cargada, con una quietud que parecía anunciar algo inevitable. Valentín se encontraba en su departamento, con los puños cerrados a los costados del cuerpo, mientras esperaba la llegada de Abel. Cada segundo parecía una eternidad, y su mente giraba con las revelaciones recientes. Sabía que necesitaba confrontar al hombre que consideraba un aliado, quizá incluso un amigo. Pero ahora, las piezas del rompecabezas mostraban una verdad mucho más oscura. El interfono finalmente sonó, y Valentín caminó hacia la puerta con pasos pesados. Al abrirla, encontró a Abel de pie, con la misma apariencia confiada de siempre, aunque con algo de tensión en la mirada. «Valentín», comenzó, intentando sonar casual, «¿qué fue tan urgente como para necesitarme ahora?» Valentín se hizo a un lado para dejarlo entrar y cerró la puerta detrás de él. Observó cómo Abel caminaba hacia la sala, mirando alrededor como si evaluara el lugar. Cuando Valentín habló, su voz era baja, pero cargada de intensidad. «¿Por qué hiciste esto?» Abel se giró arqueando una ceja con una expresión de confusión deliberada. «¿Hice qué?», preguntó, con el tono de quien se siente acusado injustamente. Valentín cruzó los brazos, con la mirada fija en el hombre frente a él. «El elevador, Abel, las pruebas contra Andrea, toda esta conspiración. No finjas que no sabes de qué estoy hablando». Abel dio un paso atrás. La sonrisa confiada desapareció por un momento antes de ser reemplazada por una máscara de negación. «Esto es ridículo, Valentín. No tengo nada que ver con lo que pasó. Me estás acusando de algo absurdo». Valentín no retrocedió. Dio un paso al frente y su voz se volvió más firme. «Sé que manipulaste a Andrea, que le sembraste mentiras en la cabeza. Sé que sobornaste al detective para crear pruebas falsas, todo para que ella creyera que yo la traicionaba». La expresión de Abel finalmente cambió. Intentó mantener la fachada, pero la presión de las palabras de Valentín lo hizo vacilar. Bajó la mirada por un instante, luego volvió a mirar a Valentín y soltó una risa seca. «Bueno», comenzó con la voz cargada de cinismo, «parece que subestimé tu instinto». Valentín parpadeó, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. «¿Lo estás admitiendo?». Abel suspiró y se dejó caer en el sofá, como si estuviera cansado de sostener la farsa. «Sí, Valentín, yo hice todo esto. Necesitaba que salieras del camino. Siempre fuiste el héroe, el hombre intocable, y yo estaba cansado de eso. La empresa necesitaba a alguien dispuesto a arriesgar más, alguien como yo». Valentín negó con la cabeza, incapaz de creer lo que escuchaba. «Manipulaste a mi esposa, intentaste destruir mi vida y además saboteaste el elevador para matarme. ¿Todo eso por poder?». Abel se encogió de hombros con el cinismo desbordándose. «El mundo de los negocios no es para los débiles, y en cuanto al elevador,
Bueno, ese fue un plan que se salió de control. No era mi primera opción, pero tú no me dejaste alternativa. La ira finalmente se apoderó de Valentín. Dio un paso hacia Abel, con el rostro cargado de emoción. «Eres un monstruo», dijo, con la voz baja pero llena de desprecio. Abel rió, pero su risa sonó vacía. «Si eso es lo que piensas, entonces supongo que tendré que resolver esto de otra manera». Metió la mano en el bolsillo del saco y sacó un arma, apuntando directamente a Valentín. «Es una lástima que tenga que terminar así». Antes de que Abel pudiera hacer cualquier movimiento, Pedro emergió de su escondite detrás de un mueble. El niño corrió con una agilidad sorprendente y con un golpe firme derribó el arma de las manos de Abel. El arma cayó al suelo con un sonido metálico, deslizándose lejos de su alcance. «¿Qué?», gritó Abel intentando recuperar el equilibrio. Valentín reaccionó de inmediato. Corrió hacia Abel y lo empujó contra la pared, sujetándolo por los brazos, mientras Pedro recogía el arma del suelo con las manos temblorosas. «Se acabó, Abel», dijo Valentín, con la voz cargada de rabia y alivio al mismo tiempo. Abel intentó resistirse, pero la fuerza de Valentín y la presencia del niño con el arma lo hicieron desistir. Valentín tomó el teléfono y llamó a la policía. «Manden una patrulla ahora», dijo con firmeza. «Tenemos un intento de homicidio frustrado». Minutos después, las sirenas iluminaban la noche afuera. Los policías entraron al departamento y esposaron a Abel, que ahora estaba pálido y derrotado. Antes de ser llevado, miró a Valentín una última vez, pero no dijo nada. Cuando todo terminó, Valentín se sentó en el sillón exhausto. Pedro se acercó y colocó el arma sobre una mesa con cuidado. «Gracias», dijo Valentín, mirando al niño con sinceridad. «Sin ti, no estaría aquí ahora». Pedro solo sonrió levemente y asintió. A pesar de todo, Valentín sabía que aquella noche cambiaría su vida para siempre, pero al menos tenía la verdad y la oportunidad de reconstruir lo que había sido destruido. La mañana siguiente amaneció con un brillo tenue en el cielo de Manhattan, pero para Valentín el sol parecía más cálido que nunca. Después de la noche anterior, marcada por la tensión, la traición y un enfrentamiento que casi le cuesta la vida, finalmente se encontraba en un momento de alivio. La presencia silenciosa de Pedro en el sofá de la sala le recordaba que incluso en medio de la oscuridad había personas capaces de cambiarlo todo con pequeños actos de valentía. Valentín caminó hacia la cocina y preparó una taza de café fuerte. Miró por la ventana con la mente llena de pensamientos. Pedro dormía profundamente, acurrucado bajo una cobija que Valentín le había dado. El niño, con toda su determinación, había sido más que un salvador. Se había convertido en un símbolo de esperanza en medio del caos. Valentín sabía que necesitaba retribuirle de alguna manera. Cuando Pedro finalmente despertó, frotándose los ojos y estirándose en el sofá, encontró a Valentín sentado frente a él, con una mirada diferente, más serena pero llena de propósito. «Buenos días», dijo Valentín, extendiéndole una taza de leche caliente al niño. «Buenos días», respondió Pedro, todavía un poco inseguro, pero con una pequeña sonrisa. Valentín respiró hondo antes de comenzar a hablar. «Pedro, lo que hiciste por mí, no tengo palabras para agradecerte. Me salvaste la vida, 2 veces, y nunca voy a olvidarlo». Pedro se encogió de hombros, tímido. «Solo hice lo correcto», dijo, desviando la mirada. «Nadie merece pasar por lo que usted pasó». Valentín se inclinó hacia adelante, con la voz llena de emoción. «Y nadie merece vivir como tú has vivido. Quiero cambiar eso. Quiero asegurarme de que tengas la oportunidad de vivir una vida diferente, con oportunidades, con todo lo que mereces». Pedro lo miró sorprendido. «¿Qué está diciendo?». Valentín sonrió levemente y comenzó a explicarle. «Vas a vivir en un lugar seguro y cómodo. Voy a comprarte una casa. No un refugio temporal, sino un verdadero hogar. Además, voy a asegurarme de que tengas acceso a la educación.
Quiero que estudies, que tengas las herramientas para construir el futuro que desees. Y voy a estar aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Los ojos de Pedro se abrieron de par en par. Permaneció en silencio durante unos segundos, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Usted está hablando en serio?, preguntó con la voz apenas un susurro. Lo estoy, respondió Valentín con firmeza. Tú me diste una nueva oportunidad de vivir. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por ti. Las lágrimas llenaron los ojos de Pedro, pero enseguida se las limpió con el dorso de la mano. No estaba acostumbrado a mostrar vulnerabilidad, pero en ese momento era imposible evitarlo. Yo no sé qué decir, dijo con la voz temblorosa. Nadie había hecho algo así por mí. Valentín sonrió. Solo dime que vas a aprovechar esta oportunidad, que vas a hacer que valga la pena. Pedro asintió con fuerza, aún sin creer del todo lo que estaba sucediendo. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Valentín, decidido a cumplir su promesa, puso a trabajar a su equipo de confianza, encontrando una casa cómoda en un barrio seguro. También se reunió con especialistas en educación para garantizar que Pedro tuviera acceso inmediato a la escuela y, si era necesario, a apoyo psicológico que pudiera ayudarlo a procesar su vida hasta ese momento. Cuando finalmente llevó a Pedro a conocer la nueva casa, el niño permaneció en silencio durante un largo rato, observando el lugar. Era sencilla pero acogedora, con paredes claras, muebles nuevos e incluso una pequeña estantería con libros, cuidadosamente elegidos por Valentín. ¿Esto es todo mío?, preguntó Pedro con la voz quebrada. Sí, respondió Valentín, colocando una mano sobre su hombro. Es el comienzo de algo nuevo. Pedro exploró cada rincón de la casa, con los ojos brillando de emoción e incredulidad. Para alguien que había pasado tanto tiempo en las calles, aquel espacio era más que una casa. Era la prueba de que su vida podía cambiar. Ese mismo día, Valentín también llevó a Pedro a comprar ropa nueva. Mientras el niño se probaba un abrigo caliente, Valentín lo observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que, por difícil que fuera el camino, Pedro tenía la fuerza necesaria para recorrerlo y hacer algo extraordinario con la oportunidad que se le había dado. Mientras regresaban a la nueva casa, Pedro finalmente rompió el silencio. Valentín, comenzó con cierta duda. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Valentín lo miró, formando una pequeña sonrisa. Porque me mostraste que, a veces, las personas que menos esperamos son las que pueden cambiar nuestras vidas. Tú cambiaste la mía, Pedro, y ahora es momento de cambiar la tuya. Los dos caminaron lado a lado hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Para Valentín, era un nuevo comienzo, no solo para Pedro, sino también para él mismo. Había aprendido que incluso en las noches más oscuras, la luz podía venir de los lugares más inesperados, como del corazón de un niño que lo había salvado del peor momento de su vida. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.